Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 26 de agosto del año 2015. La política nacional en las últimas semanas ha venido mostrando elementos interesantes, datos importantes sobre un reacomodo de las fuerzas políticas al interior de los partidos. El factor que ha servido como el motivador de estos sucesos es sin duda la repartición en los medios de la encuesta sobre popularidad de instituciones y personalidades en nuestro país, en donde nos encontramos con un descenso notable de credibilidad en las instituciones, pero sobre todo en las personalidades y dentro de estas en los actores políticos. En una sociedad política como la nuestra, que es presidencialista, la figura que sirve de referencia para la estabilidad, la confiabilidad, las posibilidades de crecimiento, etcétera, es la figura del presidente. Es el presidente el que con sus declaraciones, con sus opiniones, con sus propuestas, en primer lugar está dando instrucciones estratégicas al equipo que colabora con él. En segundo lugar, el presidente está manteniendo el liderazgo que la sociedad necesita para su funcionamiento. Los estados-nación, desde que aparecieron, han necesitado siempre de la estructura política, primero de los partidos y de los actores, para consolidar visiones y proyectos que no siempre han coincidido en el mundo de la política, pero que normalmente, aunque no coincidan, sobre todo en cuestión de ideas, se encuentran en el orden práctico de la colaboración o discusión de todos y cada uno de los días. Durante mucho tiempo nuestro país tuvo un modelo no solo presidencialista, sino de partido dominante, y este partido que era dominante era dominado por la figura del presidente. Es decir, la última palabra en todos los terrenos la tenía el presidente. Hoy nos encontramos con cuestionamientos que van desde el alcance de los 6 años de la presidencia. Hay varias propuestas de los editorialistas de diferentes medios de comunicación que están señalando que a México le convendría asumir un modelo de ciclo político de cuatrienio, de cada 4 años con posibilidad a la reelección, porque dicen los editorialistas que apuntan en este sentido, dentro de los cuales está Lorenzo Meyer, que si no se hace esta modificación, la sociedad se siente ahogada cuando el sexenio comienza a percibirse como una eternidad. Las razones por las que se amplió de cuatrienio a sexenio, dice Lorenzo Meyer, son
peculiaridades propias de aquella época. Hoy, aquí en este momento, en el 2015, lo que necesitamos nosotros es adecuar nuestro sistema político, y el primer paso sería adecuarlo a la presentación de un cuatrienio. ¿Qué ventajas tendría el cuatrienio? Y dice Lorenzo Meyer, lo ideal sería dejar atrás el régimen presidencial, sustituirlo por uno parlamentario, donde la pérdida de confianza en el jefe de gobierno lleve de manera natural a convocar a nuevas elecciones y a una reconfiguración del grupo gobernante. Transitar del presidencialismo al parlamentarismo no parece factible hoy. Por tanto, una opción sería reinstaurar el periodo presidencial de 4 años, pero por razones de nuestra historia debe mantenerse el principio de la no reelección, pues de lo contrario el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así como Lorenzo Meyer, una variedad de editorialistas se atropellan a sí mismos porque en el momento en el que se trata de adecuar las propuestas al entorno en el que vivimos, pues esto no encaja, porque estamos hablando de otra forma de gobernar, otra forma de hacer política. Es algo así como mezclar dos rompecabezas y tratar de armar una sola figura. Siempre habrá estas dificultades, pero yo creo que algunos de los editorialistas se olvidan de que lo que parecen hoy obstáculos insalvables, la sociedad puede brincar sobre ellos y crear las condiciones para que las cosas funcionen de mejor manera. René Delgado nos dice que lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país está provocando el malestar y la furia. Dice René Delgado que en una circunstancia histórica pueden fallar las personas o pueden fallar las instituciones, pero cuando fallan las dos, esto termina en una catástrofe. Dice, y eso nos está sucediendo. Y hace una referencia directa al caso de los partidos políticos en nuestro país, diciendo que la situación que estamos viviendo, dice, los hoy vastos sectores de la sociedad no solo no se advierten representados por el gobierno y los partidos, sino se sienten traicionados por el gobierno y por los partidos. El asunto de los estudiantes de Ayotzinapa se ha vuelto de alguna manera como una señal que va indicando que algo no está funcionando en la política mexicana. Dice, el desentendimiento, pero sobre todo el fracaso de la comunicación entre los polos políticos amenaza con la ruptura o con el endurecimiento en el trato. Y esto yo creo que es uno de los puntos finos que señala René Delgado. ¿Por qué la sociedad no ha logrado una comunicación con los partidos para que los partidos puedan entender los reclamos que la sociedad les hace y a su vez la sociedad pueda oír en primera persona la explicación real de lo que está ocurriendo? Esto no se ha dado porque hay, ante todo, de parte de la sociedad una desconfianza en la capacidad de representación. Los partidos están cuestionados en su representatividad.
Y si nosotros revisamos en el último proceso electoral, se había hablado de que los dos partidos políticos que podrían resultar altamente beneficiados serían los partidos chiquitos, los partidos que hasta ese momento no habían crecido de manera significativa y ahora se verían favorecidos por todos aquellos que querían castigar a sus partidos por sus fallas, sus deficiencias, su incapacidad de representar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues no fue esto, porque los partidos pequeños no crecieron en una proporción significativa, salvo uno de ellos que tuvo un porcentaje de crecimiento que le permite mantener el registro. Los demás incluso están perdiendo su registro porque la sociedad no votó por ellos. Los partidos pequeños le han atizado con particular entusiasmo el ataque a los partidos grandes, acusándolos de ineficiencia, de incapacidad, de abusos, etc. Muchas de las cosas que dicen son ciertas, muchas de las críticas que se hacen son válidas. Lo que pasa es que los partidos pequeños creen que pueden tirar las piedras al partido de enfrente y eso no les va a rebotar a sí mismos. Y no es así. Es como alguien que está en un invernadero y comienza a tirar piedras al tejado. Pues, el tejado es de vidrio, así que a la primera que le den los vidrios se van a romper y le van a caer al que está abajo. Para varios de los integrantes de estos partidos, yo he tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos, el asunto fue una sorpresa, porque estaban realmente apostados a que la gente no iba a votar por los grandes, pero sí por los chicos. Y no fue así. De hecho, lo que hubo fue abstencionismo de manera intensa en diferentes estados. Esta persona con la que yo hablé es del estado de Tamaulipas, es de Tampico, y me decía, los partidos pequeños convencen menos que los grandes, porque la mayoría de las personas dice, si los grandes que tienen experiencia, que tienen conocimientos, que tienen gente valiosa, porque todo el mundo reconoce que los partidos tienen gente valiosa, han fracasado, estos pobres amateurs primerizos que están ofreciendo el oro y el moro y están diciendo que ellos iban a resolver los problemas, ¿de dónde van a sacar en sus partidos los recursos humanos para atender la función del gobierno, suponiendo que ganaran? Este es uno de los temas que tenemos que platicarnos a nosotros mismos, tenemos que discutirlo con los partidos y en la academia, porque sin duda en este proceso de transformación de la democracia en la que nosotros también estamos participando, nos está echando por tierra algunas de las argumentaciones que parecían tan lógicas, tan elementales, que al final de cuentas no se dieron y nos dejaron nuevamente con la insatisfacción de resultados que no nos llevan a ninguna parte. Dice René Delgado, y con razón, el problema es que si no le encontramos solución, a lo mejor nosotros desde el punto de vista académico nos quedamos diciendo, bueno, pues alguna otra cosa vendrá, pero la sociedad está sumamente molesta. Dice René Delgado, la sociedad está enfurecida porque la autoridad ante peticiones explícitas, ante propuestas concretas
que le han hecho los integrantes de la sociedad civil a los partidos, ha visto la respuesta de indiferencia, cuando no casi de burla, a la sociedad con las decisiones que particularmente en el manejo de los recursos económicos están haciendo los partidos. La sociedad enfurecida, ¿hacia dónde puede orientarse? Y no faltan los que dicen: la sociedad ya enojada se va a ir por la izquierda, se va a correr por la izquierda, y la figura de Andrés Manuel López Obrador se va a ir como un corcho que flota en una inundación hasta la punta en lo que se refiere a popularidad. Pero oh sorpresa, Andrés Manuel, que llevaba, yo creo que más de un año de declaraciones muy cuidadosas, de planteamientos que no eran de confrontación, ha venido enconando los ánimos con los dirigentes del PRD y ha comenzado a dar discursos que están muy alejados de la visión que se tenía de él como un líder social que había sido maltratado por los partidos grandes, pero que tenía la cualidad de ser objetivo, imparcial, y que por lo tanto podría resolver muchas de nuestras calamidades. Pues eso no es lo que se está viendo. Los discursos de Andrés Manuel apuntan en otra línea. A mí me hacen recordar un discurso de un presidente colombiano, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, que decía que si las autoridades políticas no responden a las peticiones de urgencia y de interés de parte de la sociedad, en ese momento la sociedad comienza a buscar su propio camino para darle una respuesta a los actores políticos, en el sentido de que la sociedad no los necesita. Y dice el presidente colombiano: en ese momento la sociedad inevitablemente irá de salto en salto hasta la anarquía, y en la anarquía se crean las condiciones del surgimiento de un líder autoritario. Bueno, pues tal parece que esto es lo que algunos están pensando que pudiera ser la solución, la aparición de un actor autoritario capaz de representar la furia de la sociedad y su malestar, y darle una respuesta que satisfaga a la sociedad. René Delgado remata diciendo que a qué hora hervirá el caldero del malestar social, que esto nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que la élite política toma las decisiones al ritmo que el calendario o las circunstancias le marcan, ajena totalmente por completo la clase política a la urgencia de reaccionar ante su descalificación y la pérdida de credibilidad de las instituciones. Diego Valadez, en un muy lúcido editorial del día 18 de agosto, dice que el gran problema que tenemos es el problema de la falta de confianza. El sentimiento que hoy mayoritariamente se encuentra en la política mexicana se llama desconfianza, y
la desconfianza es lo contrario, totalmente contrario a lo que la política necesita para mantener su estabilidad. Tomando nuevamente la encuesta a la que hemos hecho referencia, dice Diego Valadez: ¿cómo interpretar que entre abril del 2013 y agosto del 2015, es decir, estamos hablando de una comparación a fecha muy reciente, los indicadores apuntan en un sentido descendiente de la confianza? De ahí la relevancia de estas encuestas. Entre abril de 2013 y agosto de 2015, los indicadores apuntan un sentido descendente de la confianza en las áreas medidas. El ejército pasó de tener el 69% de confianza al 52%. La Iglesia Católica del 59% al 54%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del 55% al 35%. El Instituto Nacional Electoral del 50% al 34%. El Gobierno Federal del 46% al 27%. El Congreso del 29% al 24%. La Suprema Corte de Justicia del 42% al 24%, no más invirtieron los dígitos. La Policía del 32% al 20%. Y los partidos políticos del 25% al 16%. Es decir, nuestras instituciones desde la perspectiva de la sociedad están prácticamente descalificadas. Dice Diego: la lectura de estos registros no nos puede dejar indiferentes. La medición fue sobre instituciones, no sobre personas, de manera que el fenómeno debe ser atendido en el orden político adecuado, es decir, en el orden institucional. Esto no es contra Peña Nieto, esto no es contra el Partido Revolucionario Institucional. Si lo vemos así, primero, no vamos a entender la encuesta. Segundo lugar, no vamos a tener una respuesta a lo que se está pidiendo por la comunidad. Una primera lectura, dice, indica que las dos corporaciones mejor posicionadas, Ejército e Iglesia, apenas inspiran confianza a poco más de la mitad de los mexicanos. Si de ese universo institucional solo nos quedáramos con los tres órganos que realizan funciones con la generalización y la aplicación de normas, Congreso, Gobierno y Judicatura, encontraríamos que al menos 7 de cada 10 mexicanos desconfían. 7 de cada 10. Esto es verdaderamente inquietante. Estos números son excesivos. Implican, sin eufemismos, que una gran parte de la sociedad reprueba el elenco completo del poder constitucional. Y yo creo que estamos asistiendo a uno de los momentos más inquietantes en nuestra historia política, porque se están produciendo fenómenos que dan paso naturalmente a situaciones de violencia, y tal parece como si ni los partidos ni la sociedad civil estuvieran enterados de que, si revisaran un poquito la historia, tendrían por qué no poder dormir en estos días antes de hacer alguna oferta de fondo para resolver los problemas en los que estamos viviendo. Cuando se plantea, dice, el problema del Estado de Derecho, no podemos ignorar el significado de estos datos de la encuesta. Con independencia de los números, lo llamativo es la disminución continua de la confianza, sin que en ninguno de los casos medidos se haya observado siquiera una oscilación. Hace poco más de 2 años, el panorama ya era digno de alarma.
Ahora, si nada se hace para revertir este proceso decreciente, cuesta trabajo imaginar en qué punto se va a detener. Es posible que la velocidad de caída disminuya, pues de seguir el ritmo que lleva en otro par de años, podríamos estar ante una situación inmanejable, lo cual es totalmente contrario a los intereses de la propia comunidad. Por otro lado, una vez puestos en la pendiente de la desconfianza creciente, sería ingenuo esperar que hubiera un giro espontáneo en la dirección inversa. Es decir, si todo corre hacia abajo, ¿de dónde van a salir los elementos para ir a sentido contrario? Dice, los centros de poder tendrían que estar conscientes de que para cambiar nuestra actitud, ellos tienen que modificar previamente la suya. Es decir, la visión de la sociedad está pidiendo a gritos que los actores y las instituciones manifiestamente adopten una actitud diferente de la que ha creado esta desconfianza. Dice, de otra manera, se exponen a que la desobediencia, que es el fruto de la desconfianza, se acentúe y no les dejen más opción que la coercitiva. Y cuando a los poderes constituidos y a las instituciones respetables lo último que les queda en la mano es el poder coercitivo, estamos ante las posibilidades de la anarquía, de la violencia y como consecuencia de los autoritarismos populistas o dictatoriales al interior de la comunidad. En otras circunstancias y en otros países latinoamericanos, la situación que estamos viviendo ya hubiera llevado a un golpe de Estado. Ahora mismo en Venezuela, con el problema que ha venido creando Nicolás Maduro, las expectativas de un golpe de Estado, dice Andrés Oppenheimer, han crecido, se han multiplicado. ¿Por qué? Porque la sociedad está cansada, pero por otro lado porque la sociedad en Venezuela no tiene los antecedentes de experiencia democrática, aunque hubiera sido durante mucho tiempo fingida y un poco una farsa, pero la visión que nosotros tenemos en México de la política es lo que ha salvado al país de que en este momento estuviéramos ya bajo un régimen autoritario. O Andrés Manuel López Obrador hubiera tomado por asalto el Palacio Nacional y todo el mundo le hubiera aplaudido, o los militares hubieran tomado el poder y todo el mundo les hubiera aplaudido. Esto no se ha dado, y no se ha dado porque ninguna de las dos alternativas ha arraigado en la sociedad mexicana. Es más, hay dentro de la comunidad una percepción de que lejos de ser estas formas de gobierno, la autoritaria militar y la autoritaria populista, lejos de ser la solución, son parte de los problemas. Como decía el propio Lorenzo Meyer allá en el año 1991 en un editorial que si hubiera le podríamos llamar de los clásicos, o sea, un editorial donde Lorenzo Meyer hace un desglose de los contenidos de las reglas del gobierno y de aquellos que lo desafían. Dice Lorenzo Meyer: estamos en el invierno de las revoluciones. Hoy la revolución ha dejado de ser la solución que se pensaba en el pasado. Lo que sí hemos descubierto, que los intentos de revolución forman parte del problema que tenemos que resolver. Lorenzo Meyer, que ha venido escribiendo últimamente
con un sentido de relación entre un editorial y otro, publicó el editorial El Político y sus ideas el 20 de agosto, en donde él dice que la firmeza del compromiso del político con las ideas y los proyectos expresados en público va de la firmeza a la nulidad, y por eso se sabe de antemano que no va a cumplir. Lorenzo Meyer dice que estamos teniendo frente a nosotros la factura de todas las equivocaciones de los gobiernos anteriores, pero también estamos viviendo las transformaciones que en el orden internacional se están produciendo en la política. Y una cosa se suma con la otra y el efecto, por lo tanto, es cada vez más serio. Y he platicado aquí en repetidas ocasiones que el soporte sobre el que hago mis análisis es la teoría de la sincronicidad de Carlos Gustavo Jung, que precisamente toma en cuenta estos acontecimientos. Se da, por un lado, una reprobación de la sociedad a los partidos y a los actores políticos que parecen no entender lo que esto significa, y por otro lado comienzan a surgir, motivados por otras razones, pero entusiasmados por el clima que se va generando, comienzan a crecer las expectativas de los grupos autoritarios en cualquiera de los sentidos, de la izquierda o de la derecha, y a partir de ese momento la sociedad va a comenzar a perder credibilidad en lo que existe en forma creciente, hasta convertirse la propia sociedad en el factor que echa abajo la estructura constitucional, y cuando se viene abajo el Estado de Derecho, nos encontramos en pleno proceso de revolución. Las revoluciones no necesariamente se dan a balazos, ni se dan con adelitas cabalgando por las calles y la captura de los trenes hoy casi desaparecidos en nuestro país. Las revoluciones se dan en la mente de las personas. La gran revolución es la revolución en el intelecto. Decía Lenin, que sobre esto sabía una cosa bastante importante, decía Lenin: sin ideas revolucionarias no hay revolución. Es decir, lo primero que tiene que captar, construir, proponer el tema revolución es la inteligencia. Las revoluciones no se dan porque alguien saque una pistola y salga a dar de balazos allá afuera. Lo más que podría es herir algún pobre ingenuo que pasara, pero eso no sería la revolución. Podrá salir gritando los temas más extremistas y radicales, y eso no es la revolución. En cambio, los maestros de Oaxaca, que llevan 2 años enseñándoles a sus alumnos a desobedecer, están creando de manera no buscada, sino como un efecto colateral, están creando una corriente en sus estudiantes de personas que creen y que van a intentar en el futuro seguramente resolver sus problemas mediante la violencia, las manifestaciones, la no prestación de servicios, etcétera, etcétera. Hoy lo más grave que nos está ocurriendo es la aridez en el terreno de las ideas políticas de parte de diferentes grupos
que teóricamente deberían ser los que estuvieran en la punta diciéndonos qué es lo que hace falta para que nuestro país funcione de manera más ordenada. Sergio Sarmiento, que es uno de los autores liberales, a mi modo de ver, más sensatos, de la gente que tiene, en primer lugar, los conocimientos y en segundo lugar, la cualidad de revisar las cosas con mucha objetividad, dice que el gran problema para él es el problema del desencanto. Durante muchos años, dice Sergio Sarmiento, nuestra sociedad en medio de tantas dificultades, viniendo de un ciclo revolucionario del que apenas se va desprendiendo hacia 1945-46, esta sociedad nuestra vivió el periodo intenso del desarrollo estabilizador, después la aparición del nacionalismo revolucionario con Echeverría y López Portillo, y luego la presencia de los tecnócratas que, decíamos, irrumpieron en nuestro escenario con mejores perspectivas que los tecnócratas que 20 años atrás habían intervenido en Francia. Nuestra última teoría política que se planteó para resolver los problemas de la sociedad y que se le dijo a la sociedad que los iba a resolver fue el de la tecnocracia, representada por la figura de Miguel de la Madrid, que es el introductor, de Carlos Salinas de Gortari, que es el gran pensador de este grupo, y el último de los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo a punto de venirse abajo en lo que a credibilidad se refiere antes de 15 días de haber tomado posesión de la presidencia. Si ustedes recuerdan, Ernesto Zedillo se vio increpado por los organismos internacionales por unas modificaciones a la economía que hizo Serra Puche, que echaron por tierra todo lo que había venido tejiendo con tanto cuidado Pedro Aspe y precipitaron la famosa crisis de diciembre, que no se quedó solamente en un susto, sino que le arrebató a muchísimos mexicanos una buena cantidad de los recursos que habían venido ahorrando como parte precisamente de estas equivocaciones monumentales. La carrera de los tecnócratas, que termina con Ernesto Zedillo, realmente no dejó tan malos resultados. Decíamos que aquí la tecnocracia no resultó tan negativa como había resultado en Francia 20 años antes, cuando Valéry Giscard d'Estaing hizo aquella declaración en el sentido de que hay 3 maneras de que el hombre se pierda. La primera son las mujeres, la segunda es el vino y la tercera es la tecnocracia. Y decía, la primera es la más agradable, la segunda es la más rápida y la tercera es la más segura, dando al tema de la tecnocracia la característica de destructora total de las instituciones. La tecnocracia en la economía mexicana dejó buenos resultados y eso le permitió a Vicente Fox el enfrentar
los primeros indicios de los cambios de la economía mundial sin tener grandes problemas. Vicente Fox y el propio Felipe Calderón todavía se vieron beneficiados por lo que Zedillo llamó blindar la economía. El blindaje a la economía dejó buenos resultados, pero la tecnocracia no enfocó ninguno de sus planes y proyectos al acercamiento con la sociedad civil y menos aún con los sectores marginales. La tecnocracia, si de algo se le puede acusar, es de elitista. Es una doctrina, es un proyecto que se va a llevar a cabo por una serie de grupos que, actuando en el círculo de las élites que tienen los recursos, que tienen el control de los centros vitales de la actividad política y económica en el país, estos grupos son los que apuntan en la línea del crecimiento, del desarrollo, son los que miden los resultados del ejercicio político y económico, pero lo que pudiéramos llamar la periferia política, esa queda totalmente ignorada. Y si dejamos de hablar de la periferia y nos vamos a los grupos marginados, hay una diferencia monumental entre esa sociedad y la otra. El pensamiento de la tecnocracia en países como los europeos causa efectos diferentes porque la estratificación de la sociedad en Europa no tiene que ver nada con la nuestra. Nosotros tenemos 10 millones de indígenas viviendo en nuestro territorio que viven entre la pobreza y la miseria extrema. Muchos de ellos ni siquiera hablan el castellano. Es más, no les interesa hablar el castellano. Hay una marginación que se ha dado históricamente, pero hay también una automarginación que se va consolidando y va creando los fundamentos de lo que hoy se llama el indigenismo. Entre el indigenismo y las tesis de los grupos tecnócratas hay un abismo insalvable que ciertamente no le hace ningún beneficio a nuestra sociedad. Dice Sergio Sarmiento, la protesta y la desconfianza de los sectores de las periferias y los sectores marginales es un hecho. La gente en esos sectores, la tecnocracia está reprobada, como estaría reprobada cualquier otra idea de tipo político que no tenga un fuerte contenido populista. Pero dentro de la sociedad que sí cree en estos modelos, dentro de la sociedad que sí se apostó porque esto iba a funcionar, dentro de la sociedad que pensó que con Salinas y Zedillo se iba a dar un brinco cuantitativo y cualitativo hacia el desarrollo del país, que se sintió entusiasmada esa sociedad con la llegada al poder de Vicente Fox, y esta sociedad es la que entre el año 2000 y el año 2015, es decir, en 15 años, se siente totalmente desencantada. La sociedad se pregunta dónde están
las cosas que nos decían que teníamos a la mano. ¿A dónde quedaron la estabilidad económica? ¿A dónde quedó el crecimiento del país? ¿A dónde ha quedado la seguridad en este país? ¿A dónde ha quedado la credibilidad en los candidatos y en los partidos? Dice Sergio Sarmiento, el desencanto procrea líderes carismáticos que parecen en principio resolver todos los problemas con una varita mágica de su intervención en el gobierno y las actividades de los ciudadanos. Al final, sin embargo, cobran un precio muy alto en pérdida de libertades y de prosperidad duradera. Esperemos que México no concluya así su actual capítulo de decepción. El artículo está demoledor y pone una cita de Jean-Paul Sartre que dice: como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad. Esto es una reflexión interesante de Sartre. Y para cerrar nuestro análisis de la política en México hoy, quería hacer referencia a la problemática que los medios de comunicación están reflejando, que resulta cada vez más y más impactante y cada vez más inquietante. Hay una prensa, hay un sector de la prensa en este país que lanza el pesimismo desde la primera plana, desde los titulares, desde los contenidos de la primera plana. El mensaje de estos medios de comunicación es totalmente negativo. No quiere decir que los periodistas tengan que inventar noticias buenas. Quiere decir que los periodistas saben cómo acomodar las notas para que en un simple vistazo, que es lo que la mayoría de la sociedad mexicana hace con los periódicos, el mexicano común y corriente, el señor que está pasando por la esquina, lee el periódico cuando va a tomar el camión y lo que lee es el titular de los periódicos y con eso se va sin haber podido ni querido leer el contenido total del artículo. En más de una ocasión hemos comentado que los títulos de los artículos a veces no tienen nada que ver con el contenido de los mismos. Y de lo que se trata es de crear amarillismo, es decir, presentar noticias que siendo reales están desmesuradamente presentadas ante la comunidad, y como un común denominador de estos medios de comunicación es el que siempre nos presentan los actos de violencia en primera plana. Hace apenas unos meses nos visitaba alguno de los expertos en el tema de seguridad y platicando con nuestros alumnos nos decía que el problema más serio que ellos ven en México, los observadores del tema de la seguridad desde afuera, el problema más serio que ven es el juego que los medios de comunicación hacen para dejar a los organismos que representan el sector de la seguridad nacional, la confianza nacional, etcétera. Todos estos organismos son cuestionados y criticados, imágenes en las primeras planas y titulares en las primeras planas en donde se destaca de manera especial la presencia de la violencia, y por otro lado la constante repetición de que
el gobierno que tenemos ha fracasado y de que es necesaria su sustitución. Desde los que dicen el sexenio se me ha hecho una eternidad, hasta los que dicen ¿realmente Peña Nieto tiene ahora poder político en este país? ¿O quién tiene el poder político en este país? La gente de la izquierda desesperadamente quiere que Andrés Manuel sea el representante de esta esperanza. Andrés Manuel parece de repente perder la pista y perder el enfoque que naturalmente le ha venido dando a su presencia en la política. Hay que entender que Andrés Manuel es la figura más reiterativa en la política desde el año 2000 para acá. Que Andrés Manuel ha rechazado siempre el haber sido derrotado, no solo en la representación del PRD, sino en la representación en el pasado del PRI, cuando él era candidato por el PRI, y su historia está plagada de estos desacuerdos con los organismos, cuando los organismos no reconocen que él ganó. Tiene la visión de un ganador compulsivo, es decir, alguien que está convencido de que tiene que ganar él a fuerza, y si no gana él, todo es falso, todo es una conspiración, todo es un fraude. La izquierda mexicana ha tenido oportunidades históricas para darle a su visión su cosmovisión política, para darle una oportunidad en los procesos electorales, y se ha venido abajo por las presiones y las tensiones que ellos mismos han generado. La derecha, ¿dónde está la derecha mexicana? ¿Qué cosa es la derecha mexicana? Cuando tantos y tantos editoriales nos dicen la derecha se confronta con, o la derecha apoya a, yo siempre cuando los periodistas me hacen esta pregunta les digo, ¿qué es la derecha? ¿Dónde está la derecha de la que me hablas? La visión de izquierdas y derechas tan característica del momento de la modernidad, terminada la modernidad, ha perdido su vigencia. Y hoy hablar de grupos de izquierda o de derecha resulta un poco extemporáneo y desde luego totalmente obsoleto. Los modelos en la política responden hoy a esquemas diferentes. Si hablamos de populismo es otra cosa. El populismo no solo ha crecido, el populismo se ha fortalecido a nivel internacional de manera muy importante. Los acontecimientos del norte de África que se iniciaron con la revuelta en Egipto en contra de Osman Mubarak han demostrado el poder que tiene la comunidad cuando se enfrenta a un gobierno que no quiere abrir las puertas a la alternancia en el poder. El movimiento del norte de África, como todos sabemos, no se quedó solo en Egipto, se trasladó a Libia, se trasladó a Túnez, se trasladó a Argelia, se trasladó a Marruecos, es decir, sacudió la estructura de la política en el norte y se trasladó también al Medio Oriente, donde creó las circunstancias que han provocado esta revuelta de guerra civil en Siria, que parece no tener para cuándo terminar, en medio de una violencia que preocupa de manera significativa. Si por izquierda entendemos una propuesta político-social
que vaya a favor de los pobres, me parece que su presencia en los puestos de dirigencia no sería mal vista, porque yo creo que todos los mexicanos somos conscientes de que esa separación de 10 millones, algunos dicen que es más, de compatriotas nuestros viviendo en estas condiciones de miseria, no puede aceptarse sin remordimientos de que hay muchas cosas que podrían estarse intentando que no son asistencialistas. El gran problema con los grupos que la izquierda los que la izquierda ha incursionado en estos círculos es que van con la mentalidad asistencialista, llegan siempre repartiendo cosas. A mí me parece que repartirle una despensa a una gente que tiene hambre es algo bueno. Lo que pasa es que resulta mejor repartir la despensa y enseñar a esa gente a valerse por sí misma, es decir, potenciar a esta gente para que ingrese del submundo marginal en el que vive a la sociedad que nosotros estamos viviendo. Eso es lo deseable. Y creo que ahí tendríamos muchísimo que decir los universitarios, porque es a las instituciones de mayor capacidad intelectual y mayor conocimiento a las que se les queda la responsabilidad de darle una respuesta a estas tensiones que se están generando. Si por derecha entendemos un partido o un grupo político que favorece a la gente de la clase media, entonces nos encontraríamos con una realidad que tendría que ajustarse para que no solo se preocupara por las clases medias, sino para que abriera el espectro de su pensamiento hacia otros terrenos. Si nos vamos a la política del centro, lo primero que nos va a llamar la atención es que hay amontonamiento. Todos se han corrido al centro, todos son centro. Y cuando todos se acomodan en el centro, se pierde el centro. Entonces aquello se vuelve una confusión y ninguno se vuelve el representante de esta opción de tipo político. Pero si por centro entendemos alguien que quiere un equilibrio entre las relaciones y desarrollo de las élites que hasta ahora han funcionado, con un crecimiento de puentes lanzados hacia la zona de la marginalidad para crear las condiciones de abrir oportunidades en el futuro a los niños y a los jóvenes de esos sectores, me parece que sería una propuesta aceptable. La pregunta que tendría uno que hacer, y con eso terminamos nuestro análisis, es sí, pero ¿quién representa a cada una de estas posiciones? ¿Quién? ¿De quién estaríamos hablando? ¿De Gustavo Madero? ¿Estaríamos hablando de Anaya? ¿Estaríamos hablando de Manlio Fabio Beltrones? ¿Estaríamos hablando de quién? Porque muchos de estos personajes de nuestra política todavía están en la vía del desencanto y están en la vía de la desconfianza. Pues la situación se va volviendo cada vez más inquietante y yo pienso que es a las instituciones de orden educativo y particularmente a las universidades a quienes nos corresponde cuando menos intentar proponer las alternativas de solución antes de que la solución venga por los autoritarismos de un signo o del otro, que uno sabe siempre cuándo llegan,
pero nunca cuándo se van a ir. Si les parece, dejamos nuestro análisis y seguiremos la semana próxima.